Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor. Este es su canal, Alimento para mi Espíritu. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Más de un camino para escoger. Dios nos dio el don del libre albedrío. Dios nos dio la capacidad de escoger. Dios nos dio la capacidad de decidir. En el transcurso de la Biblia, en diferentes partes, Dios nos enseña que Él pone frente a nosotros circunstancias, que esas circunstancias son buenas y son malas, que Él pone frente a nosotros vida, muerte, pecado, virtud, y Él nos dice, que a nosotros nos conviene escoger la vida, la virtud, el amor. Él nos hace esa recomendación, pero deja en nosotros la capacidad de decidir. Otra cosa que nosotros debemos recordar, y es el motivo por el cual coloco este título, es que nosotros debemos entender y tener siempre presente que no importa qué haga, siempre habrá consecuencias. Consecuencias de lo que piensa, consecuencias de lo que habla y consecuencias de lo que hace. Y hoy traigo cuatro versículos con 8 palabras que nos hablan de eso. En unas enseñanzas muy puntuales como es el del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 10 nos dice la palabra de esta manera y estoy leyendo la traducción del lenguaje actual que está en un lenguaje mucho más sencillo. Dice, el engaño causa muchos problemas y la imprudencia lleva a la ruina. Quiere decir que en este versículo estamos hablando de dos palabras específicas. Estamos hablando de la imprudencia y estamos hablando del engaño. Vivir con engaño significa traer problemas a nuestra vida. Entonces, la palabra nos está diciendo que nosotros debemos desechar el engaño de nuestra vida, que nosotros no debemos patrocinar ni ser cómplices del engaño, que nosotros tenemos que entender que una persona que vive en el engaño vive en zozobra esperando cuando le descubren su engaño y que eso, la consecuencia natural de ese engaño son muchos problemas, dice la palabra. Pero hay otra palabra que usa el versículo y es imprudencia. Imprudencia es pensar, es hablar, es actuar sin pensar, sin medir consecuencias, sin analizar o evaluar los riesgos. Actuar con imprudencia es actuar por los impulsos emocionales de nuestros sentimientos. Por eso, la palabra nos dice que la consecuencia de la imprudencia en nuestra vida es la ruina. Dos palabras muy importantes. Engaño, problemas. Imprudencia, ruina. Son dos cosas que debemos tener en cuenta en nuestra manera de vivir. Proverbios, en esas enseñanzas también muy sencillas, nos dice en el versículo 12, el odio produce más odio, el amor todo lo perdona. Cuando nosotros actuamos con odio, la respuesta natural del odio es la violencia, es la agresividad, es el deseo de venganza, es el oportunismo para esperar que otra persona quede a merced de nuestro poder o de nuestras posibilidades para poder cobrar el daño que nos hayan hecho. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, lo primero que Dios hace es separar de nosotros esa intención de engaño, de violencia, de agresividad, de querer revancha. Porque si respondemos por odio, producimos más violencia, producimos más deseo de venganza. Pero la palabra dice, el amor todo lo perdona. El centro de nuestra vida como creyentes es el perdón. El plan de Dios está diseñado para el perdón. Nuestra vida eterna está basada en el perdón. El sacrificio de Cristo Jesús es para nuestro perdón. Todo
en nosotros, en nuestra vida como creyentes, está basado en el perdón. Yo lo invito a que usted lea el capítulo 13 de Primera de Corintios para que encuentre la definición más amplia de amor. Pero el amor todo lo perdona. Entonces llevamos hasta aquí 4 palabras. El engaño produce problemas. La imprudencia produce ruina. El odio produce más amor, más odio, perdón. Y el amor produce amor. Entonces, para que vayamos haciendo un marco, un cuadro de nuestras actuaciones para este día. La palabra también me dice en el versículo 14 de Proverbios 10, el sabio sabe callar y el tonto habla y causa problemas. Cuando nosotros hablamos de callar o hablar, quiere decir que la persona sabia prefiere escuchar a hablar. Aceptemos y recibamos la enseñanza del diseño divino. Nosotros, en nuestro diseño, tenemos una sola boca, pero tenemos 2 oídos. Si acatamos esa visión, estaríamos diciendo que nosotros debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Cuando hablamos de sabiduría, es de entender que nosotros en vez de hablar debemos escuchar. La persona por iletrada o por ignorante o por inexperta siempre tiene una verdad. Y nosotros tenemos que ser sabios para escuchar la verdad de los demás. Nosotros debemos saber escuchar la verdad de los demás porque todos tienen su propia verdad y yo debo respetar la verdad de los demás. Si tengo que ayudar a cambiar, si yo tengo que ayudar a corregir, quizás lo haga, pero en principio, yo tengo que entender que la persona vive por su propia verdad, así sea contraria a mi manera de pensar. Pero también dice la palabra que el que habla en demasía causa problemas. Entonces, ¿qué nos está invitando a hacer la palabra en este momento? Nos está invitando a callar, a hablar menos y a escuchar más. Pero también la palabra me dice en el versículo 16 de Proverbios capítulo 10, ¿qué gana el justo? La vida. ¿Qué gana el malvado? El pecado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vida en justicia, aplicado a lo que hemos venido hablando hasta acá, tenemos que decir que una persona justa no engaña, que una persona justa es prudente, que una persona justa no odia, que una persona justa ama, que una persona justa escucha, que una persona justa no impone su verdad, sino que comparte una enseñanza esperando que otro modifique su manera de pensar, con amor, con prudencia, sin engaño. Una persona justa va a ganar con esta manera de actuar la vida. Pero ¿qué gana el que es malvado? Él gana el pecado, pero entendamos la palabra pecado en el contexto que realmente se debe tener. El pecado es sinónimo de muerte. El pecado es sinónimo de condenación y esa condenación es eterna. Y esa condenación me hace pasar la eternidad separado de Dios. Entonces, hermano, lo invito a que haga un análisis de estas 8 palabras y revise su manera de actuar de manera sencilla, sin profundizar, simplemente vívalas como de manera práctica en su vida. Deseche el engaño, actúe con prudencia, ame, deseche el odio de su vida, calle un poquito más y escuche más. Viva con justicia, amando, escuchando, siendo prudente, sin engañar a los demás. Viva o reciba la vida por ser justo, pero de ninguna manera acepte que el resultado de su vida por sus actuaciones sea el pecado y la muerte y la condenación. Son palabras sencillas, son enseñanzas muy sencillas. Engaño, prudencia, odio, amor, callar, hablar, vida y pecado. Usted tiene más de un camino para escoger. Escoja siempre el amor, el perdón, la reconciliación, la verdad por sobre todas las cosas
y la bendición del Dios estará contigo todos los días de tu vida. Amén y amén.